El Canal del Congreso presenta Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompaña a una charla más de la serie Personalidades. Qué bueno que está sintonizando el canal del Congreso de la Unión. Hoy les advierto, vamos a presentar una entrevista diferente, pero no por diferente menos divertida, menos apasionante. Hay un grupo de personas que no aparecen en la pantalla del televisor, que están, yo diría, atrás de las cámaras. Y hoy vamos a intentarle ponerle rostro a estas personas que producen, estas personas que dirigen, estas personas que ofrecen su voz a algunos personajes. Y hoy vamos a conocer a un gran actor mexicano con una muy amplia trayectoria y va usted ir hilando a lo largo de la conversación qué personajes que ha visto en películas, en series, ha doblado nuestro querido amigo. Yamín Atala, bienvenido. Es un honor que hayas aceptado nuestra convocatoria. ¿Cómo estás? Gustavo, bien hallado. Muchas gracias. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Tengo la idea de que va a ser una entrevista con preguntas diferentes y no tienes la idea de lo feliz que me hace eso. El mundo del espectáculo se ha banalizado. ¿Coincides conmigo? Completamente, sí. Encontraron la beta algunos en que el chisme vendía y finalmente es lo que la gente le han dado y lo que la gente de alguna manera digiere más fácilmente, pero se ha extendido, ¿no? Tienes razón, estas revistas, ya no digamos del corazón, del chisme en medio del espectáculo, ¿cómo venden? Venden publicidad y ejemplares. Pero también flaco favor les hace esa persona que se casó 8 veces y tiene hijos por todos lados y lo único que sabe hacer es escándalos, sí. y actúa muy poco y tiene poca chamba, ¿no? Sí, pero bueno, no te voy a decir nombres, pero he sabido de fuente directa que, por ejemplo, a una persona, a un amigo, una mujer lo demandó, bueno, en una revista de estas que mencionamos, lo demandó porque la golpeaba y no sé qué, mentiras, porque le pagaron 500,000 pesos. Increíble. O sea, pero imagínate, una nota por decir eso te pagan $500,000 pesos, es verdaderamente absurdo. Sí, pero aquí hay una sinergia y una complicidad absurda. Es esta cara bonita, este cuerpo escultural, esta vida que se presta al escándalo y la gente que lo consume. O sea, se necesita alguien que vaya al kiosco o se suscriba para recibirlo, o ahora en las tabletas ver a estas personas que viven del escándalo, esa es la palabra, ¿no? Sí, pero Gustavo, ¿y si es lo único que te dan? Estás en momentos en que a lo mejor ya quieres relajarte, a lo mejor estás cenando o estás en la comida y prendes porque de repente tenemos ya el hábito de tener una voz de fondo, ¿no? En la casa. Correcto. Y de pronto no hay nada. Y si es lo que te dan, pues es lo que consumes. Tienes razón. Por eso tenemos la responsabilidad, los que estamos en los medios, de elevar el nivel del lenguaje, elevar el nivel de entretenimiento, ¿no? Por supuesto. Y pues afortunadamente tenemos arte, cultura, tradiciones que pueden contrarrestar a esto que me parece muy banal. Yamín Atala es tu nombre y tu apellido, pero no es un Juan Pérez, no es un Pedro Ramírez. ¿De dónde vienen este nombre y este apellido? Son libaneses. Mi papá era libanés y cuando me dijeron, ¿qué nombre vas a escoger? ¿Qué nombre artístico? Ajá. Y yo dije, pues un nombre chiquito, sencillo, pues el mío. Diferente, pues el mío, pues ¿para qué me lo cambio? Y pues, lo conservé, Yamín Atala, padre donde quiera que estés. Y bueno, mi mamá decía, y también tienes madre, ¿no? Cabrera es el segundo apellido. Fíjense, Adolfo López Mateos, para la inauguración del Centro Libanés, que es el centro cultural, el centro deportivo de la comunidad libanesa en México, en Barranca del Muerto, para que nos ubiquemos a una cuadra de Insurgente Sur. Cuando inaugura el club, pronunció una frase que quedó
en letras de oro, y no estoy mintiendo, literal, a la entrada del centro libanés. Quien no tenga un amigo libanés, que lo busque. Lo busque, Son exactamente. muy buenos amigos los libaneses. Sí, de hecho, si tú buscas familia y vas a, bueno, ahorita en este instante no creo, pero si vas al Líbano buscando a tu familia sin saber quiénes son y dónde, desde que llegas al aeropuerto y preguntas, alguien te enlaza con alguien o hasta el mismo taxista y no te dejan hasta que llegas con esa persona que dice, si no es tu familia, se siente tu familia, y me han dicho que se gasta el salario de un mes en hacerte una cena opípara. Hay que recordar, lo hemos platicado en múltiples ocasiones aquí en el espacio de personalidades en el canal del Congreso, que estos éxodos, y hay tres en particular, estas migraciones, la de la comunidad judía, Sí. la de la comunidad libanesa, Ajá, y los españoles. la de los españoles. Llegó Claro. lo mejor, yo diría, ¿no? Sí, de estos éxodos. Bueno, en el caso de los judíos, unos venían de Alepo, lo que ahora es Siria, ¿no? exactamente. Otros del área europea, los eskenazi, pero en la guerra civil española, bueno, también esto ya fue el siglo pasado, pero de los libaneses en diferentes momentos huyendo de la guerra, pero llegaban sin idioma, llegaban algunos sin religión porque eran pues ortodoxos, por ejemplo, y se acomodaron muy bien en México, ¿no? Sí, porque también México es un país cálido y los mexicanos saben ser muy buenos amigos también de todo mundo, sobre todo de los extranjeros. Claro. En el caso de tu familia, ¿cómo migran del Líbano para acá? También había guerras intestinas. Mi papá tenía 10 hermanos, Caramba. mismos que fueron muertos en no sé qué guerra habría en ese momento, qué problema intestino había. No era contra nadie, era algo interno. Entonces decide emigrar porque su madre estaba en la pobreza extrema y no había, por supuesto, posibilidades económicas de nada. Emigra, se viene en barco, llega a Veracruz, ahí lo recibe un tío de él que tenía una tienda la clásica tienda de telas. Y los árabes son buenos para el comercio, pues, ¿no? Teóricamente. Al fin y al cabo, fenicios, ¿no? Sí, pero Sí. teóricamente, porque lo recibe en Veracruz este tío que tenía en Morelos, en Tlaquiltenango, ahí tenía su tienda, y lo lleva, no sé en qué lugar exactamente, pero los asaltan y asesinan al tío. Lo apuñalan y fallece. Y mi papá tenía 15 años, venía porque su idea era, además de todo, estudiar medicina. ¿Y hablaba castellano? Nada. Ni una palabra. De hecho, nunca lo habló, nunca terminó por hablarlo bien. Nunca se quitó el acento y hablaba con tomates, etcétera. Yo te doy cosas, hermano. Y entonces, pero se quedó con la tienda. Bueno, pues ahí estaba, con la tienda. Claro, heredó la tienda automáticamente, digamos. Sí, porque el tío no tenía hijos, no tenía nada. Entonces, tienda que creo que hasta la fecha existe, por cierto. Y entonces, pues bueno, así empezó a desarrollarse. Él hizo negocios con mi abuelo y se convirtió en el padrino de bautizo de mi mamá. Le llevaba 23 años, ni más ni menos. Y aquí estoy. Fíjate, son historias increíbles. Tú que estás en el mundo de las telenovelas, Yamil, cada vida de nosotros es una telenovela. Completamente, sí. O sea, es una historia que podría convertirse en una serie de Netflix ahora, ¿no? Sí. O de cualquier plataforma. Pero esto que nos platicas, pues es una historia así de tristeza, de amor, de desamor. Pero si no, no estaríamos aquí ninguno de nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Es increíble. Y te cuento una cosa, si me permites, Por respecto favor, a mi mamá, a mi señora adorada madre, que ahora siempre se hizo la fuerte y por lo mismo nunca, bueno, yo jamás en la vida le escuché una tosecita siquiera de gripe, tos, nada. Sí, tenían prohibido, las mamás guerreras tenían prohibido enfermarse, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, ella no se casó con mi papá. Mi papá tenía un matrimonio y entonces, pero se enamoró de mi mamá. Entonces mi mamá, como hija de campesino, no quería mi abuelo que estudiara. Dijo, ¿para qué te vas a casar a los 13 años? Correcto. En esa época sus hermanas se casaron a los 13 años. Sí, correcto. Y entonces, si la veía con un libro, dice mi mamá que agarraba una cuerda y sácatelas. Así era el México de esos tiempos, ¿no? El México de los campesinos. Correcto. Como que ya habían tenido la fórmula para tú creces que eres la primera, cuidas a los demás hermanitos. Pero ella, así como mi papá, que vino a estudiar medicina, coincidentemente, su sueño desde que lo primero que tuvo en mente era ser doctora.
Pues nada, se mete solita, se mete a la primaria, se inscribe sola de chiquitita. Y como la mandaban a 1000 mandados, aprovecha eso para ir a las escuelas y corría por todos lados para que le diera tiempo, para que mi abuelo no la descubriera. Y corría, se hizo tan veloz. Mi mamá es muy chiquita, pero se hizo tan veloz que fue en una competencia nacional. Fue en 100 metros libres, fue segundo lugar. ¡Caramba! Pues es que corría todo el tiempo. Fíjate. Así que entrenaba solita. Entonces, finalmente una tía le presta 3,000 pesos para que se fuera, después de la primaria, que se metía bajo las cobijas con una vela a hacer la tarea. Yo no sé cómo no se incendió. Y se fue a Cuernavaca a un internado de monjas que daban la secundaria y al mismo tiempo enfermería. Sale con la secundaria y de enfermera, viene aquí a la ciudad, al DF, y entonces se mete al Hospital Juárez a trabajar en las noches. En las mañanas estudia terapia física y entra al centro médico a trabajar como terapista. Los que hacen esas chambas de ser enfermero de noche son como ángeles, ¿no? Son personas caídas del cielo que ayudan a las personas que no se pueden levantar ni para ir al baño o camine unos cuantos metros y regresa a la cama y ahí están esas personas luchando para ayudarles, ¿no? No, pero además mamá tenía muy buen ojo clínico, yo creo que porque quería ser doctora, tenía muy buen ojo clínico y daba buenos diagnósticos, mejores que muchos médicos. Increíble. Entonces, y sí ayudaba mucho. De hecho, era muy odiada entre todas las enfermeras porque ya era de las que no se dormía, era la que hay que trabajar y hay que estar con el paciente. Y las demás, pues no. Sí, es un apostolado. Quien hace eso es un verdadero apostolado. Sí. Entonces, bueno, tenía que atender a mi abuelo, deja a mi abuela. Entonces mi mamá en la mañana en el centro médico, en la noche en el Hospital Juárez. Y aquí los hijos, mi hermano y yo, Abraham, que por cierto se llama igual que mi papá se llama igual que su papá igual que su papá. Bueno, en el mundo árabe, el primogénito varón se llama igual. Igual, ¿no? sí, exactamente. Sí, ya la cadena. Entonces, cuando entramos mi hermano y yo a la secundaria, mi mamá entró a la prepa. Sin dejar los trabajos, sin dejar de ir a ver a mi abuela Morelos. Porque llevaba dinero, le llevaba fruta. Y luego entramos a la prepa y ella entró a la universidad y no dejó los trabajos. Y se hizo doctora. Ah, caramba. Qué bonita historia, ¿eh? Sí, o sea, con su ejemplo de tenacidad. ¿Tú crees que en algún momento yo puedo decir estoy cansado? No hay forma. No hay manera. ¿No sería traicionar la memoria de tu madre? Exactamente. ¿Sí? Pero me decías fuera del aire antes de iniciar esta charla que eres un hombre afortunado, ¿no? Llevas 40 y tantos años sin dejar de trabajar. 44. Y sea poquito, sea como freelance, sea con contrato, pero no tener ese problema de quedarte sin chamba, pues es una maravilla. Sí, no. En la escuela no me enseñaron a ser un personaje. Yo salí de la carrera, sí, de la carrera de actuación, porque también estudié comunicación, estudié cine, estudié música y producción de televisión. Y entonces, no sé para qué estudié tanto, pero bueno, me la pasé estudiando mucho. Y entonces, bueno, yo salí nos dieron muy buenos consejos, eso sí, consejos maravillosos. Entre ellos era que había que guardar dinero para poder precisamente en los altas y bajas de la carrera. Eres una persona ahorradora. Pues trato, desde que no se divorcian, nadie se divorcia. Desde que me divorcié es difícil ahorrar porque hubo que pagar un montón de cosas. Hay que mantener 2 casas. Sí. Y entonces, una de las cosas era, de cada peso que ganen, guarden la mitad. No lo que les sobre. La mitad es para ahorrarse. Porque en algún momento con eso van a poder comprarse un carro, un enganche de una casa, o van a vivir en las hondonadas del trabajo. Hablando de estas migraciones judía, árabe, española, qué tenacidad en el comercio, algunos en las telas, otros en las panificadoras, pero caramba, cómo se fueron ayudando entre estas comunidades y llegaron a hacer fortunas. Por ejemplo, Carlos Slim es de la migración libanesa, ¿no? Exacto, sí. Creo que los abuelos fueron los primeros que estuvieron en México y es increíble ahora su capital. Por cierto, hablando de los libaneses, ¿tú sigues las tradiciones libanesas? Es decir, ¿comes? ¿En tu casa se cocina o se perdió? No, totalmente, eso estaba fuera de lugar, definitivamente, porque precisamente como mi mamá no era la esposa. Claro, las mujeres eran las que cocinaban, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, sí sé que allá te pones tu mesa, se sienta en el piso, los pies no van hacia el frente a la comida. Correcto. Porque hay que dejar pura la comida. Correcto. Tienes que usar 3 dedos
de la mano derecha, no la izquierda, y hacer bolitas. Ponen todos los alimentos al frente y todo el mundo hace bolitas y comen de esas bolitas de todo. Así es. Y con famoso 3 dedos de la mano derecha. Caramba, pues qué tristeza que se perdió eso, pero nadie podrá negar que tienes sangre árabe, sangre libanesa. Y por cierto, las últimas noticias en el contexto de esta charla, las últimas noticias que nos llegan de Líbano, qué tristeza. La situación del mundo árabe nos afecta a todos. No importa que no conozcamos la zona, pero esta bronca de Siria, la franja de Gaza, Líbano, qué tragedia. Oye, Yamil, a ver, ¿cómo te presentas? Soy actor, soy locutor, soy director de cine, de telenovelas. ¿Cómo te presentas? ¿Dónde te sientes más cómodo en esta parte tan larga de tu carrera? ¿Cómo debemos de definirte? Soy Yamil Atala. Antes que nada, y siempre le digo, yo también doy clases ahora, me costó mucho trabajo aceptar el hecho de que me querían insistir mucho en que diera clases. Yo no quería porque decías, no es lo mío. Como dices el apostolado, se necesita mucha vocación realmente. Yo no quería nada más sacarles el dinero a los chavos, ¿no? O sea, hay que enseñarles y que aprendan, porque además hay mucho. La actuación en México ha tenido una debacle. El doblaje mismo, que era el mejor doblaje del mundo, que me perdonen los que me oigan y crean que sí, ya no hace tiempo que no es el mejor doblaje del mundo. Y no es porque haya mejores, es porque hemos bajado el nivel. Y así en general en muchas cosas de la actuación. Entonces yo a mis alumnos trato de que sean no buenos, sino que busquen la excelencia. Entonces me costó mucho trabajo que me dieran, aceptar dar clases. Doy clases online y ahí les digo mucho eso, de que hay que buscar ser perfeccionista. Y ya por andar diciendo todo esto, ya se me fue la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? No, te preguntaba, antes que me platiques, yo quiero retomar. Antes de que me platiques que das clases, platiquemos qué estudiaste, porque entiendo que tú te preparaste como comunicador social y también estudiaste arte dramático. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Dónde fue? ¿Qué fue primero, arte dramático? En ese tiempo no, en el Andrés Soler, que dependía de la ANDA, sí, de la Asociación Nacional de Actores. Sí. Que era la única escuela, ¿no? No, había varias. ¿Muchas? Había varias. Sí. Muchas no, pero sí había varias. Pero digamos que la prestigiosa era esa. Claro. O cuando menos la que yo sabía que era la prestigiosa. ¿Y era una carrera? Carrera como tal, carrera. Sí. De hecho, en ese tiempo tenías que revalidar, creo que, no me acuerdo si 2 o 4 materias en la UNAM y ya te daban el título. Pero mira, es una carrera que jamás nadie te pide el diploma. Entonces, me parecía insensato eso. ¿Y qué te enseñan? ¿Técnicas de actuación? ¿Cómo quisiera haber aprendido técnicas. No, era así como más práctico. Lo que pasa es que en mi época yo tuve 3 directores en la academia. Primero, no me acuerdo quién era el del primer año, era como muy tradicional. Sí. El segundo año era muy innovador, que era Ignacio Retes el director, y fue estupendo. Yo creo que fue el mejor año que tuvo el Andrés Soler. Estupendo, realmente cosas para avanzar, para hacer contemporánea la actuación. Y el último año ya fue con Javier Rojas, que ya no supe qué fue. Se perdió mucho de todo lo que había. Como era su primer año de director de la academia, como que estaba estructurando, entonces fue como un año perdido. De hecho, quitó un año. Eran 4 años de carrera y quitó uno. Se hizo para atrás. Y no se necesitaba la preparatoria. Y saliendo del Andrés Soler, de la ANDA, recordemos la Asociación Nacional de Actores, ¿tenías chamba asegurada? No, por supuesto, no. Era como cualquier otra carrera, salvo que salgas del TEC de Monterrey, que ya sabes que donde dices, soy del TEC, ya te buscan todo el mundo, ¿no? Ahí auténticamente era a donde voy, ¿no? Tuve yo 2 elementos muy fortuitos. ¿Cuáles? Uno era que había un gran actor y con una voz preciosa y una personalidad impactante que se llamaba Armando Coria, que era mi maestro de doblaje, que no sé, bueno, no te tocó, por supuesto, que hacía El Hombre Nuclear, hacía el señor Rourke de la Isla de la Fantasía. Tenía una voz muy impactante, una voz preciosa. Que eran los que narraban, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿O hacían voces? Era el actor. Era el actor. Era el actor que hacía los protagonistas. Sí. Y bueno, cuando había documentales, por supuesto, narraba. Pero entonces él se comportó como amigo, no nada más como profesor. Y nos llevaba a prácticas profesionales a donde él trabajaba. Antes eran pocas empresas. ¿Y qué eran? ¿Unos estudios de radio? No, de doblaje. Corrijo, es como lo que hoy conocemos como una cabina de radio. Es decir, una ventanita, un productor del otro lado y la soledad de un micrófono. Aproximadamente así.
Había un cuarto de grabación. Sí. Ahí estaba solamente el operador. Claro. Arriba de él estaba el proyeccionista, porque tenía un proyector como de los de cine normal, ¿no? De Claro. 70 milímetros y se ponía el celuloide. Y ahora ya todo es digital, en ese tiempo no. Y Ahora es una entonces- computadora, pues. Claro. Y abajo estaba, adentro, en el cuarto de grabación, estaba un escritorio, estaba el director, había un atril y enfrente una pantalla donde tú veías la película y empezabas a doblar. Pero eran grandes las salas, o sea, eran muy largas, muy anchas y muy altas. Y te llevaba como alumno. Nos llevaba- Porque era tu cuate, pues. Vénganse, acompáñenme, ¿o qué? Decía, vamos a hacer prácticas, pero ¿sabes qué? El mexicano se va a su parte de conformismo. Si voy a la escuela y aprendo, pues ¿para qué voy a otro lado? Y entonces todo el mundo decía, ¿quién va a ir? Me toca a mí. ¿Vas? Y yo les decía, vas a ir. Bueno, como era chavito y además era el más chiquito de tamaño y de edad, vas a ir. Y me decían, no voy a ir. Pues yo a otro voy. lugar. Y yo iba a ese, y iba a Canal 13. Sí. Y hablemos en plata. Aprendías más estando ahí que en la escuela. Con él, es que es una escuela tan... La actuación es un juego muy divertido. Un juego finalmente, pero hay que tomarlo en serio. Claro. Y entonces ir a esas cosas, ir a los lugares... Mira, ahora todo el mundo me dice, en hablando de doblaje, que soy su infancia, por los personajes que he hecho. Y entonces para mí yo llegaba y veía a la gente que fue mi infancia. Claro. Y entonces eran actores... Mira, antes la gente se vestía, los actores siempre iban de traje. Siempre estaban elegantemente vestidos, iban muy, muy, muy perfumados. Eso sí, fumaban como locos y tomaban mucho café. Me hice aficionado al café ahí. Y entonces saliendo de la academia, dices, ¿a dónde voy? Pues a donde te llamaron. Bueno, esa fue mi primer fortuna, haber conocido a Armando Coria. Armando Coria, sí. Repítenos, era actor de... él doblaba a qué personaje, dijiste el nombre nuclear, ¿verdad? Ajá, el hombre nuclear. ¿Te refieres al que A Steve Austin. costaba Steve Austin, Sí. que costaba no sé cuántos miles de millones de... No, 8 millones de millones dólares. de 8 million dollar man, ¿verdad? Sí, Y, sí. y tenía el ojo biónico. Exactamente. Sí, tenía una... Sí. Ya tú hasta el muñeco de niño del hombre Claro, nuclear. claro. Y le apretabas un botón y movía las... Sí, tenía un hoyo atrás de la cabeza. Claro. Y tenía tú observabas atrás de la cabeza y tenía un aumento. Claro. Exactamente. Claro. Ya sí lo conociste. Sí, por supuesto. No estoy tan joven como piensas. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces Steve Austin, claro. Y bueno, ahorita te cuento por qué fue una fortuna. Porque te metió al doblaje. Pero no sabes cómo. Y la otra fortuna fue conocer. Tuve un maestro estupendo que nos dio esgrima y nos dio pantomima, porque aparte él fue alumno indirecto de Marceau. Entonces nos daba técnica muy buena. ¿A quién te refieres? A David Moctezuma, que trabaja aquí presente en el canal del Sí, Congreso. sí, David, curiosamente, siempre fue muy serio y no se va bien con la gente. Pero yo he tenido la capacidad, como que he visto más allá de lo que me muestra la gente. Y atrás de él siempre ha habido un ángel, esa es la verdad. Y él, cuando yo salí un 13 de agosto, yo me gradué un 13 de agosto y el 14 tenía mi primer llamado de televisión, en televisión educativa, porque él me recomendó. Y de ahí para acá, todas las semanas de 44 años, todas absolutamente, he tenido trabajo de televisión, de cine, de teatro, de doblaje, todas las semanas. Bueno, pues qué honor tener a un personaje como David Moctezuma entre el equipo del canal del Congreso. Es un tipazo. Ahora, dime algo. Cuando tú estás estudiando arte dramático, ¿te das cuenta que tu vida no es arriba de un escenario, sino atrás de un micrófono? No, fíjate que 3 veces me he querido salir del doblaje. No, de hecho salí y empecé a hacer televisión y fue así como que muy impactante, ¿no? Para mí fue... ¿Qué año era? 1980. Y a mí me encanta. De hecho, mi primer aplauso en televisión, que ustedes muchachos lo saben, es difícil que ustedes aplaudan a alguien porque la han visto tanto y se la pasan viendo que aparte mueve la cámara, etcétera, que no aplauden, ¿no? Pues ahí fue mi primer aplauso de televisión. Yo supongo que por benevolencia de todos ellos han visto el chiquito, porque aparte era un personaje que era más grande de edad. Era un filósofo griego. Yo ni lo conocía para acabar pronto, ¿no? Entonces me dieron el libreto ese mismo día y me dieron la ropa que me quedaba así como si fuera, no más, como si fuera clavillazo, pero le eché muchas ganas. Ahí fue cuando aprendí que, porque en la escuela fui muy juguetón, me consentían demasiado, más que no me habían dado la técnica de cómo hacer un personaje. Entonces, y había gente como un Alberto Estrella, por ejemplo, ¿no? Que era enorme y yo lo veía haciendo cosas y me quedaba así con la boca abierta. Entonces decidí ahí
que todo lo que yo hiciera tenía que ser con el triple de esfuerzo que los demás. Claro. Y entonces, como fue televisión, yo seguí haciendo televisión y dije, ¿y ahora dónde voy? Y entonces, pues claro, a donde te han llamado antes. Y entonces fui a donde, con Armando Coria, maestro, ¿puedo entrar aquí? Como ya me conocían, pues ya me dejaban pasar y todo. Y éramos un grupito muy poquitos, como 4 o 5, que íbamos. Para hacer doblaje. Para intentar hacer doblaje. Ah, claro. En ese tiempo pagaban muy bien el doblaje. Tan bien que tú en 2 o 3 años te puedes comprar una casa. ¿De verdad? De verdad, cada año podías comprar tu carro nuevo. Ah, Pagaban porque te pagaban lo que le pagaban al actor en la A pantalla. ver, ¿cómo es este negocio, Yamín? Es decir, imaginemos El Hombre Biónico, o cualquier serie o telenovela o película. A ti te designan a un personaje que tú a lo largo de toda la película vas a ir doblando. Pero tienes que ser un actor, porque tienes que meterte. Entiendo que no estás serio frente al micrófono, sino estás, aunque no lo ve la gente, pero estás actuando. Estás viendo el personaje y tú le das vida a ese personaje con la voz. Por supuesto, exactamente. ¿Te dan un guión? Sí, hay un libreto, por Hay supuesto. un libreto. Pero no lo ves antes. Ah, ¿no lo ves antes? No, nunca lo ves antes. Doblaje es la mejor escuela de actuación porque ves buenos y malos actores varias veces. Cada frase la ves una, otra y otra vez y se va al subconsciente. El peor actor de doblaje, el que digas, ay, Dios mío, ahí viene otra vez es excelente frente a cualquier cámara, de cine o de televisión. Ahora dime algo. Viene ya en un idioma original, pensemos el idioma inglés. Ajá. Quizá ese pollo o ese superhéroe o ese ángel o esa deidad ya trae un estilo. ¿Qué tanta capacidad tiene quien lo dobla al castellano para poder meterle su estilo? El grito, el de guerra, la arenga, ¿qué tanto tienen la posibilidad de poderle transformar esa voz o esa arenga o ese grito de guerra los que lo hacen en México? Mira, o el director te dice, no, intenta hacer lo mismo, pero en español de lo que ya viene. Hay como 2 vertientes. Unos que quieren mexicanizarlo, que no creo que sea lo correcto. De repente sí era muy divertido hacerlo así. Pero hay gente, mira, el cine, por ejemplo, es de simbolismos. Se trabaja todo el tiempo con ellos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, un libreto se regresa al escritor hasta 1700 veces. No porque esté mal, sino cada vez es para mejorar. Entonces, y usando simbolismos. Entonces, si de repente tú de un plumazo dices, no, aquí no me gusta esa frase, mejor hay que ponerle una que te guste a ti, pues ya le cambiaste el simbolismo o lo eliminaste. Entiendo. Y mira, y te hablo de... Y eso es atentar contra el guión que ya venía. De alguien que trabajó a lo mejor 10 años en hacer ese libreto. Correcto. Y que tenga una explicación lógica de ese simbolismo con lo que se presentó en la película. Por supuesto. En la serie, claro. Y a través de esos simbolismos la gente percibe cosas en las películas. A ver, te lo voy a plantear de otra manera, Yamín. ¿Tropicalizar está equivocado? ¿Tropicalizar no es lo correcto? Yo creo que no. No. No, de hecho yo tuve un estudio, una compañía de que hacíamos audio y video, y en la parte de audio, además de spots comerciales, hacíamos doblaje solamente de estreno para películas de la pantalla grande, ¿no? Para Sony, para Universal, y las mezclábamos en los Estados Unidos. Y me hice amigo, realmente amigo, tengo unos amigos excelentes, un amigo que se llama John Taylor, nada más nominado 4 veces al Oscar, etcétera. Y me decía que unas cosas que nos critican mucho ellos allá, entre ellos, es eso, justamente, que les cambiemos el texto a sus Bueno, cosas. pero también deben de entender que películas que fueron traducidas por ustedes al castellano se volvieron muy famosas. O sea, no se podría concebir Batman y Robin y Superman y Supercan y El Hombre Biónico y la Isla de la Fantasía si no hubieran cambiado o tropicalizado al castellano, y aquí lo vieron millones y millones de personas y varias generaciones. O sea, quizás no les gusta la intensidad o las formas, pero aquí en México fue fue un fenómeno. Sobre todo el principio de la televisión. Por supuesto, yo creo que en las caricaturas aplica muy bien. Ahí yo creo que está correcto. Pero en la peli no. En las películas no. Porque en las caricaturas es más divertimento. Y entonces si un Benito Bodoque de Don Gato y su pandilla, Sí. él hablaba así porque era un pandillero.
Y en cambio aquí dijeron, Don Gato, ya no quiero ser su gato. Entonces eso le permitió permear a la gente y llegar a sus emociones. O había, en Don Gato había un yucateco, ¿no? Ah, sí, claro, Cucho. Cucho. Exactamente. Y bueno, eso fue completamente un estilo mexicano, ¿no? Y tú sabes que hay vertientes en la publicidad y en la comunicación que son dos. O es identificación o es aspiración. Entonces, en este caso, en las caricaturas es identificación con los personajes, con la forma de decir cosas como lo hacemos coloquialmente. Claro. Pero en el cine el problema es ese, que rompemos los simbolismos. Claro. Entonces, yo creo que sí hay que medir dónde sí hacerlo y dónde no hacerlo. Ahora, Disney ya no nos permite hacer eso. Ahí ya nos volvimos casi imitadores. No te permite hacer cosas. Tiene que ser, te manda tu carta creativa al director y tienes que ser estrictamente lo que ves en inglés. Qué lástima, porque eso inhibe la creatividad, ¿no? Totalmente, te vuelves un imitador completamente. Claro. Ahora vamos a llegar más adelante alguna de las voces que nos acompañaron, aunque no es tan grande como parece mi querido Yamín, pero sí nos acompañó en nuestra infancia con algunos personajes, sobre todo de las caricaturas, de los superhéroes en nuestro país. Estudiaste arte dramático, digamos que te especializas en el doblaje, pero también eres comunicólogo, ¿estoy en lo correcto? Estudié comunicación, sí. ¿Eso en dónde? En la UNAM, en Ciudad ¿En Ciencias Universitaria, Políticas? En la Facultad de Ciencias Políticas, exactamente. Ahí tiene una cultura completamente distinta, ¿no? Ahí de entrada el tronco común, lees filósofos, lees a los clásicos y eso te da una preparación muy distinta, Sí, ¿no? había un maestro que hizo todos los libros ¿de qué era la materia? No me acuerdo qué era la materia, pero se apellidaba Gallo y todo el tiempo, y no me acuerdo si era tocayo tuyo, Gustavo Gallo, pero todos los libros eran de él. Y tienes que comprar los libros de él, ¿no? Claro. O si no teníamos dinero, pues a la biblioteca y sacar copias. Pero él te exigía 7 libros a la semana de leer. Caramba. Y decías, maestro, pero tenemos otras materias, ¿no? Claro. Decía, sí, también háganlo de ellos. Gracias, maestro. Y bueno, yo me gradué el 13 de agosto del 80 y me había dado yo un año sabático entre la prepa, el CCH, y entrar a la universidad. Y entré a la universidad. Además entré no por gusto, porque me encantó tanto la actuación que dije, yo de aquí soy. Pero tenía una novia, que teníamos ya muchos años de ser novios, y su mamá nos prohibió vernos porque decía que yo estaba estudiando para payaso. Pero con todo respeto a los payasos, me parece que es dificilísimo ser un buen payaso. Claro. Y ser un clown es de verdad, es un nivel que yo algún día quisiera yo alcanzar. Todavía no lo tengo. Claro. Y tengo un amigo, por cierto, que está en los Emiratos Árabes, por cierto. ¿Como payaso? Como payaso, sí. Y lleva el nombre de México muy en alto, pero él sí es un clown y hace cada trabajo más extraordinario. Y fuimos pareja de comediantes mucho tiempo. Pero bueno, entonces ella, como decía que estudiaba yo para payaso, dijo, eso no es para mi hija. Entonces dijo, ¿qué hago? Pues entonces, ¿qué hago? Pues ya tengo el pase para la universidad, pues entro. Y empecé a buscar qué era lo más afín. No es que ya hagas lo mismo, por supuesto, pero según yo, era lo más afín. Y para todos los que estudian comunicación, desde entonces estaba saturada la carrera. Claro. Y entonces entré a comunicación. Sí. Hoy, sin duda alguna, periodismo, comunicación colectiva, comercial, es la carrera donde más egresados salen y no consiguen trabajo en su rama. No. Es un privilegio estar aquí frente a las cámaras. Sí, tú eres de los privilegiados. Sí. Yo me casé después primero con una pediatra, después con una comunicóloga precisamente, y hacían reuniones con sus compañeros, y había de la UNAM, por supuesto, y tenían trabajo a veces cada 2 años. Claro. Y terminaban ese trabajo y otra vez desempleados 2 o 3 años. Ahora, quiero hacer un ejercicio contigo, Yamín, a ver si lo logramos. ¿Por qué no hacemos un ejercicio de memoria para que le recuerdes al auditorio qué has hecho en el doblaje, qué has hecho en las telenovelas, en la televisión y en el cine? Porque el repertorio es muy amplio y sería imposible ir una por una. Pero quizás tú, en orden cronológico, empecemos con el cine. ¿Qué has hecho en cine? ¿Dónde debutaste? ¿Qué hacías? Porque en cada una de las películas has hecho cosas distintas. ¿Y qué nos podrías recordar en un ejercicio de memoria aquí frente a las cámaras? Empecemos con el cine. Te puedo decir una película muy mala, cuyo nombre no quiero acordarme, Sí. que fue con el Flaco Ibáñez y era de vampiros, el vampiro no sé qué cosa. Sí. Pero, y la pareja que yo tenía ahí era la nieta del Indio Fernández. Ajá.
pero no me quiero acordar de más porque verdaderamente era una porquería de Una película. porquería. Sí, Bueno, pero también aprendes con eso, ¿no? Quisiera decirte que sí, pero hay cosas tan abajo que nada más son por literalmente ganar dinero que no aprendes nada. Ahí eras actor. Actor, sí. Actor. ¿Qué Actor. personaje hacías? Ya ni me acuerdo. Esa la quise borrar porque de verdad fue muy mala. Y de ahí pasas, por ejemplo, el de los Panchitos. ¿Te acuerdas que hubo una famosa banda de chavitos en Tacubaya que eran los Panchitos? Totalmente, sí. Entonces se hizo una película sobre ellos y yo hacía un personaje ahí, no de Panchito, era contra los Panchitos. Ajá. Y después una que me gusta mucho, que la participación es breve, pero es en una película que hasta la fecha se sigue pasando, que es Mariana. Bueno, así se puso en el cine, ¿no? Islas, ¿no? ¿Cómo se llama? Batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y la película, la estelar era ¿cómo era? Que nuestra primer Playmate mexicana. Ah. ¿Cómo se llama esta mujer altota, muchachos? Bueno. Están muy jóvenes, hermano. Sí, ellos no conocieron esa revista. Sí. Y bueno, y que ahora, curiosamente, es la encargada de jubilación de Landa, imagínate. Y bueno, y el estelar niño era Luis Mario Quirós, que era el niño bonito de esos tiempos, ¿no? Y era de época la película, entonces ya sabes, envaselinados, todo el cabello para atrás. Fue muy bonito. En cine es lo más representativo. Era cine que se filmaba en estudios. Iban que a los Churubusco. El Churubusco. En los estudios Churubusco. Sí, ahí se filma. Era una época donde había una gran parafernalia, ¿no? Ahora, con la tecnología ha bajado esa parafernalia. ¿Estoy en lo correcto? Estás muy atinado, exactamente. Exacto. Hacían cosas de novelas, así como cosas que escribían, que se sentaba el director, productor de la película en su oficina en Los Churubusco para hacer la película del vampiro tenebroso. Había películas como Mariana que estaban extractadas de novelas. Claro. Entonces tenían mucha calidad. ¿Ganabas mucho dinero con eso? No. ¿Se ganaba bien? No. Bien, a secas, bien así, pero lo que pasa es que el cine vas un rato, haces tu película y después de aquí que haces otra película. Te contratan por ser un actor de la película, es un contrato con un dinero y lo que puedas, lo que te tardes en filmar, ¿esa es tu paga o te pagan por escena? ¿Cómo se trabaja Es un contrato, es según lo que hagas. Si eres estelar, coestelar, hasta llegar al beat, porque es estelar, coestelar, primera parte, segunda, tercera parte y beat. Esos son, y lo que sigue después del beat son extras. Correcto. Entonces, y te pagan según... ¿Tu categoría, digamos? La categoría, sí. Ahora, tú estabas empezando en aquella época, ¿no? Sí, de alguna forma sí. Fíjate que hice en esos tiempos, en 82, la tercera vez que me paré en Televisa, porque un amigo insistía. Yo trabajaba en Canal 13, no era TV Azteca, era Canal 13 y Mevisión, y televisión educativa, al tiempo que se doblaje y teatro. Sí. Entonces, un amigo insistía en que fuéramos a Televisa y yo, estoy muy a gusto Sí, aquí. pero déjame ordenar la conversación. Sí. ¿En cine es lo que podrías decirnos de tu trabajo en cine? Yo creo que sea lo más representativo, Ahora, sí. en televisión, tu primera chamba es en televisión educativa. Sí. Que es la telesecundaria en México. Exacto. Estamos hablando, ya cumplió creo que 50 años, el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes crea a través de los estudios de televisión la posibilidad de llevar vía satélite, ya teníamos vía satélite, la posibilidad de que los niños estudiaran matemáticas 1, español 4, química, biología, física. ¿Ahí qué hacías tú? Pues mira, cuando me recomendó David, Sí. empecé haciendo personajes como actor. Sí. Así pasaron tiempo. Estuve 7 años en total en televisión educativa. ¿De acuerdo? Y fue avanzando, o sea... Por cierto, un paréntesis. Ahí, esta dirección general daba el certificado de locución. Si tú querías ser locutor comercial o conductor de noticias o cronista deportivo, la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP daba el certificado de locutor. Y yo tengo el certificado de locutor, el 55-46 Claro, categoría. si no, no podías trabajar frente a un micrófono. Bueno, no como doblaje, como actor sí. Claro. Pero para hacer comerciales, ves que eran categoría A o B según los estudios que Correcto, tenías, ¿no? Correcto. ¿Tú tienes su licencia? Claro, por Bueno, supuesto. decíamos licencia, Yo soy, mal dicho. Mal dicho. Ahora, era licencia de locutor, pues certificado. De aptitud. Lo tengo enmarcado, Sí, firmado claro. por el secretario de Educación Pública.
fue una tontería que después se quitara porque tenías que improvisación en cabina, pronunciación de palabras extranjeras y conocimiento de la Ley Federal de Radio y Eran Televisión. 3 días de examen. Correcto. Sí, sí. Sí, yo afortunadamente yo lo tengo desde que estaba en la Septién García estudiando, ¿no? Entonces tú eras ahí actor. De los programas que hacía Televisión Educativa. Exactamente, y los programas especiales Sí. que eran con productores que después fueron productores en Televisa. Sí. Como Yuri Breña, en fin, varios. De TV Educativa saltas a Canal 13. A la par. A la par. Porque en Televisión Educativa escribí libretos, dirigí escena y conduje programas. ¿De acuerdo? Fue una escuela maravillosa, déjame decirte. Y aunque en primer año, en 81, estudié, me especialicé en televisión, tanto en actuación como en producción, en la Asociación de Iniciadores de la Televisión Mexicana, que era don Mario de la Piedra, Jacobo Zabludovsky, los que la mantenían atrás de Televisa Chapultepec, pero era de ellos, no era de Televisa. Correcto. Era un juguete para ellos. Era un club, pues. Como un club, pero que ponían ahí todo su amor. Mico Villa, o sea, de verdad era genial, porque además eran unos monstruos que cada semana nos llevaban a alguien muy importante del espectáculo. Y que daba pláticas, Sí, nos daban pláticas, nos dieron unas pláticas, pero fenomenales. Aquí te metían la cultura de ellos y te hacían ver cómo era ese presente y cómo tenía que ser tu futuro. Claro. Por ejemplo, la señora Talina Fernández, que en paz descanse, nos decía, en una plática que nos dio, era la señora del buen decir, ya sabrás. Claro. Entonces, con su buen decir nos indujo a tener muchos proyectos. Dice, tienen que tener 12 proyectos cada vez. Dice, a lo mejor no pegan más que 5 o a lo mejor 1, pero si pegan 5, ustedes ven cómo le hacen, pero los tienen que hacer. Claro. Porque se va a acabar uno y ¿qué? Si nada más tienen uno, ya no tienen nada que hacer. Correcto. Entonces siempre están echando anzuelos. Y ese fue de verdad un consejo maravilloso, ¿no? Siempre hay que estar buscando mucho. Porque tú sabes, en esta carrera tienes trabajo hoy y hoy eres desempleado también al mismo tiempo. Correcto. Entonces, ahora, y ahí vas al 13. ¿Qué haces en 13? No era Imevisión, todavía le pertenecía al gobierno de la República. Exactamente. Novelas. En ese tiempo hacían telenovelas. Que, por ejemplo, David Moctezuma me enseñó, entre otras cosas, esgrima. Y ahí lo apliqué porque hubo una novela que se llamaba Los Pardallán. Sí. Y era de época y con Floret y todo. Fue bellísimo. Y eras actor. Actor, nada más. ¿Cómo te contratan como actor en la televisión? Por ejemplo, sabíamos que en Televisa tenías un contrato de exclusividad. ¿Cómo era en Canal 13? Yo nunca supe de los de exclusividad, ¿tú crees? Pero en Canal 13 era como en el cine también, iba según la categoría del personaje, ¿no? Y te pagan por el sindicato, por la ANDA. Y ya. Yo no sabía que había, además, atrás te pagaban por producción. O en Televisa se llamaba carta de vestuario. Sí. Y más adelante, en años, se convirtió en la exclusividad. ¿Qué hacía de producciones? ¿Eran telenovelas lo que hacía Canal 13? Y teleteatros. Sí. Y a la par hice en Canal 11. Sí. Hice teatro en atril. Que eso era una experiencia increíble porque era en vivo. ¿Qué es eso? Teatro en atril había un director y que era el escritor adaptaba para la televisión novelas, que era el señor Jorge Sánchez Fogarte, un genio. Él me enseñó a dirigir televisión, por cierto. Era un genio, de verdad que era un genio. Y entonces escribía, ponía diferentes atriles, ensayábamos antes como si fuera una obra de teatro tal cual, porque eran obras de teatro, entonces las ensayabas y ponía movimiento, no nada más estabas leyendo en un atril, sino sí había acción, sí había actuación, sí había incluso besos. Si te tocaba con una pareja besarla, la besabas. Él estuvo ahí en Canal 11, creo que fueron, no sé si 5 años. ¿Se ponían vestuario? Sí, salías, no caracterizado no tanto, pero sí que diera ciertas... ¿Y eso iba en vivo? Totalmente en vivo. Entonces, de hecho, ya la televisión ya no se hacía en vivo más que eso. Entonces, tú hiciste noticiero en vivo, ¿no? Toda la vida, sí. Entonces tú sabrás la emoción, lo que pasa diferencia. Es que un noticiario difícilmente puede ser grabado porque son las noticias de coyuntura, ¿verdad? Por supuesto. Pero sí, el vivo es una intensidad preciosa, tanto en radio como en televisión, ¿verdad? Sí, no, pero además como actor, no se me vaya a olvidar porque además te manda los trazos y esos no estaban apuntados, esos tenías que tenerlos en la memoria, ¿no? Claro. Y a dónde y ahora con quién, etcétera. Y era precioso, de verdad, hacer teatro en atril. Y esta profesión de actor, de locutor, de director de escena, de director de televisión,
es como los médicos que se van recomendando, los contadores o los abogados. Es decir, un compañero se va a otra televisora y te jala, necesitan una voz o un actor y te llaman. O sea, el mundo del actor es como el del mundo civil, permíteme el término, ¿no? Así es. Un amigo, sí, eso lo digo a mis alumnos, siempre hagan redes desde aquí, hagan desde la clase, hagan un grupo de WhatsApp y no se separen nunca porque se van a ayudar. Claro. Y tenía yo, bueno, fíjate un ejemplo, ya sabes cómo está Venezuela, de mal. Terrible. Entonces, tengo alumnos como, me asocié con un influencer peruano y como tiene no sé cuántos millones de seguidores, he tenido alumnos que son desde Canadá hasta Chile. Entonces, por supuesto, de Venezuela. Y había una niña que me decía, bueno, una niña 20añera o 18 años, me decía, profesor, ¿cómo puedo hacer para hacer estos ejercicios si me duele la espalda? Digo, pues ve al doctor. Dice, pero es que aquí no hay doctor. Digo, pues bueno, tómate un camión y llégate a otro pueblo, ¿no? Dice, no hay gasolina. Yo, ¿qué hacemos? Entonces, y no tengo el dinero para la radiografía, porque yo le dije, tengo un amigo que es el doctor Vivian, que es un ortopedista increíble, que fue el director de ortopedia del 20 de noviembre. Y entonces, él es mi amigo. Te aseguro que te puede diagnosticar y tratar a distancia, si es que es posible, gratis. Y dice, pero no tengo para la radiografía. Y los alumnos, en lo que yo decía a esta muchacha, se pusieron de acuerdo. Una cooperacha. Increíble. Averiguaron, ya sabes que todos los chavos por internet saben todo. Claro. Supieron cuánto costaba. No costaba tanto, cuesta como aquí en México 600 pesos la radiografía. Le mandaron el dinero para el transporte, para llegar allá, para la radiografía. Me la manda y Vivian, el doctor Vivian, me dijo que si se puede escapar de Venezuela a Bolivia o a, no me acuerdo si Ecuador o a cuál, si tengo a exalumnos y hablé con ellos y ellos la atienden. Caramba. Y eso hizo. Bueno, es parte de la tecnología y la modernidad. Y el de hacer grupos, claro, el de unirse. Claro. Y es lo que decías de las redes. Y un amigo, ahora es ex amigo, ahorita te digo porque es ex amigo, me dice, vamos a Televisa. Y yo, ay, a Televisa. Eso después del Canal 11. Después de Canal 11 y Canal 13, eso fue simultáneo. Sí. Bueno, es que simultáneamente estaban un día, en una semana, esta semana hacía doblaje y hacía Canal 13. Esa semana hacía doblaje y hacía Canal 13 y hacía televisión educativa. ¿Y en Televisa qué hiciste? En Televisa, bueno, pues tercera vez que me paré en Televisa, una jefa de producción que después fue productora, MAPAT, sí. Marta Patricia Fernández de Satarain. Sí. Le dijo a mi amigo, tú no me sirves, así directa. Dice, pero tú, Yamil, a lo mejor me puedes servir. Háblame el miércoles. Eso fue un miércoles. Le hablé al siguiente miércoles. Dice, ya hablé con Patricia Lozano, la productora que en ese momento había hecho 7 novelas que habían sido unos tubazos. La última fue Gabriel y Gabriela, antes de que yo entrara. Y entonces, dice, ¿tienes prueba? Ya le convencí a Patricia que te haga prueba. Le dije, ya tienes día de estudio, ya tienes todo, pues ya. Entonces ya fui, ya ves que te cobran por piso, por cámara, por luces, entonces te cobran todo, porque produje también ahí. Y entonces me meten a la prueba, que era el hijo de así, lo voy a subrayar de esta forma, no voy a decir Raúl, era el hijo de Raúl Araiza y el hijo de Ignacio López Tarso. Entonces a ellos les hicieron ensayo en frío, ensayo con cámaras y grabaron. Y a mí, yo me fui a una esquina porque uno de los consejos que me dijeron fue jamás veas los castings de los demás. Porque ¿Por qué? Porque te ensucias con ellos. O ves cosas que dices, ay, qué padre, yo quiero hacer eso, pero no fue lo que estudiaste. Entonces, si lo quieres hacer de pronto, no te va a salir. O sea, no te dejes influenciar por los otros y no los veas y tú llegas ya es lo que tienes que hacer. Esto era una prueba para ver si te escogían. Exactamente, sí. De acuerdo. Y entonces, a mí me dijeron, yo fui el patito feo. Ándale, grabas. Entonces dije, ok, a mí no hubo ensayo ni nada, ¿no? Pero yo, entre las cosas que me enseñaron el señor Fogarty y el señor Oscar Morelli, un actorazo también, fue justamente... Ellos me enseñaron a hacer personajes, porque te digo que no sabía hacerlos después de la escuela. Ellos me enseñaron... porque hice un teleteatro con el señor Morelli que se llamaba T para dos, Cubierto para dos, que él lo escribió. Y lo ensayábamos y ahí me enseñó a hacer un personaje. Y entonces hago la prueba con la técnica que me enseñaron y la técnica que me enseñaron en la agrupación de iniciadores. Sí. Y en lo que hace fue mi segundo aplauso en televisión. El director de cámaras era Juan Osorio, que en ese tiempo no era productor, era el director de cámaras. Salió el condenado y que me cargue con que ya era más chaparrito que yo desde entonces. Entonces él... O sea, ¿se emocionó de lo que habías hecho? Sí, salió y me cargó. Y entonces después Patricia lo que hizo fue Fue difícil convencer al que se encargaba de Televisa San Ángel, que era Víctor Hugo Farril,
Dice, pues, ¿y este qué? ¿De dónde lo sacaste? El otro tiene el nombre de los papás, ¿este quién es? ¿No? Claro. Pero lo logró convencer. Dice, pues tenemos su casting, fue el mejor. Y me quedé con un papel que fue un coestelar de una telenovela. En ese año, los lanzamientos de Televisa fueron Daniel Martín, que en paz descanse, Julieta Rosen y yo. Esos fuimos los lanzamientos. Y ahí te contrata, ahí ya eres un coestelar. Fui un coestelar. ¿Y ahí qué? ¿Te pagan distinto? Deberían haber pagado distinto, pero cometí un error. Uno de los errores grandes que he cometido en mi vida, en la carrera, fue que terminando la prueba, llegó no voy a decir el nombre por respeto, pero llegó la representante de ellos dos y me dijo, oye, me gustó mucho tu prueba. Ya sabía que me había quedado ella. Y dijo, yo quiero ser tu representante. Y yo, nadie me había hablado que existían esas personas. Sí. Y me dice, y digo, ¿cuánto cobran? Dice, 25%. Y yo pensé, ¿25% de lo que no hizo nada para que yo lo tenga? Dije, no, gracias. Caramba. Fue un error grande. Sí, fue un error grande porque ahí te hubieras podido meter una muy buena cantidad. Sí, porque yo gané como por ser coestelar gané como 800,000 pesos. Sí. Y con ella hubiera ganado como 10 millones. Bueno, oye, yo quiero, antes de que nos despidamos, querido amigo... ¿Ya se acabó? No, es que eres un gran charlista. Claro. Y bueno, pero yo le había advertido al auditorio que has dado vida a parte de nuestros personajes de la infancia, ¿no? Por ejemplo, en Los Caballeros del Zodiaco hacías a Ioria, ¿no? De Leo, ¿no? Sí, hice varios personajes porque cambiaban de empresa y daban los directores diferentes, pero digamos que el más representativo es a Ioria de Leo. ¿Y cómo hablaba? O cómo habla, porque siguen transmitiéndolo. Hay un anime, que en japonés significa caricatura, sí, que se llama el Titanes... Ataque de Titanes, sí, que ahí es el personaje que menos ha hablado en mi vida, pero antes de él, el que menos había hablado era a Ioria de Leo, precisamente. Entonces más bien era Si hay un monólogo de repente que dice cosas que le ha cambiado la vida a mucha gente, ese monólogo, ¿eh? ¿De verdad? Porque de repente ahí dice la velocidad de la luz y me han dicho muchos que de chavitos se les quedaba en la mente y eso les hizo pasar un examen o querer dedicarse a la ciencia. Yo dije, ¿por eso una frase? Pues sí, así tal cual. Es un personaje que lo tengo muy en el bolsillo, porque ha hecho, así como cambios de vida en la gente, ¿sabes que ha llegado gente que me ha dicho, veo a Ioria y me anima, y en este momento que estoy tan mal porque secuestraron a mi padre? ¿De verdad? O alguien que... ¿Te acuerdas de algún diálogo? No me acuerdo de ahora. Los ataques que tiene, sí, es como, muchachos, ahí va el grito, no vayan por el micrófono, pero ajá, bueno, lo voy a suavizar porque dice, ¡Plasma Relámpago! Era uno de los ataques. Claro. Era su grito de guerra. Sí, ese, claro, relámpago de voltaje, ojo de tigre. ¿Cómo lo hacía? Son prácticamente igual, ¿no? Sí. ¡Ojo de tigre! Y entonces, ya sabes, en la parafernalia que salen, sí, los chispas y demás, sí, y sale un rayo y el ataque era invocar esos poderes y sacar el rayo, ¿no? Claro, claro. Oye, y hacías Dexter, ¿no? ¿Estaba en su laboratorio o qué? El laboratorio de Dexter. Él empezó justamente cuando empezó Cartoon Network, que acaba de morir. Cartoon Network, ya nada más lo mandaron ya ahora. Que era nuestro canal de películas 24 horas, ¿no? De caricaturas. De caricaturas, correcto. De caricaturas. Correcto. Y fue un parteaguas porque, sí, fueron caricaturas diferentes. Sí. Fue la primera caricatura para adultos, que fue la de Vaca y Pollito, por ejemplo. El de la vaca, ¿no? Vaca, sí. Sí. Mi hermana la vacota que dice, Supercauto to the rescue, tomen de su lechita, niños. Esa era una... Tú eras el Pollito, ¿verdad? Yo era Pollito, y ahí era para adultos, pero aquí como en México los programadores dicen, es caricatura, y lo ponen para un horario familiar. Carazo error, era para otro horario, pero bueno, no todos se dieron cuenta, afortunadamente, de los niños. Bueno, Los Simpson también es un gran debate, ¿no? Que no era para niños, pero era una versión caricatura, ¿no? Sí, pero fue en un horario ya no tan de niños. No tan menos. De niños, ¿verdad? Sí, y entonces Dexter era un niño genio, que también le ha cambiado la vida a la gente. Hay una señora que me habló, yo no sé cómo consigue los teléfonos, y me dice, oiga, quiero pedirle un favor, quiero que le diga a mi hijo que estudie, pero dígaselo como Dexter, porque es muy fan y no quiere estudiar. Pues como Dexter se puso a estudiar, y me habla la siguiente semana la señora, por favor, se lo ruego, dígale como Dexter que no estudie tanto, porque no quiere ni comer por estar estudiando. Oye, fuiste también, el Pollito, y fuiste ahí en Dragon Ball, ¿qué hacías? A Pilaf. Pilaf, que era el emperador Pilaf.
y bola de inútiles, en lugar de estar viendo este programa, hagan algo constructivo. No le vayan a cambiar. No, nos vamos eso a ver. dice pila porque es nihilista Oye, completamente. en Sonic también estuviste, ¿no? Sonic, sí, yo fui en la serie Sonic Underground, yo fui Sí. Sonic. Sí. Sí, y era todo rapidísimo, y era y la voz es muy parecida a la de Héctor, y a la de Chabumafu, y a la de Pollito, y a la de Piglet, pero si ves el personaje en la pantalla, ya la voz y la personalidad hace que cambie y los veas diferentes. Fíjate, Yamín, que te preguntaba al principio dónde te sientes más cómodo, si como director, como actor o como una persona que dobla estas caricaturas, estas series. Y creo que lo último, porque mucha gente te reconoce con esto y te vas a ir a la tumba, ojalá dentro de muchos años, pero dándole voz, dándole vida a estos personajes. ¿Dónde me siento más cómodo? En lo que hagas. Es como cuando me dicen, ¿qué personaje es tu personaje favorito? El que estés haciendo en ese momento. Si estoy haciendo televisión, es la cosa más maravillosa. El cine es espectacular. Doblaje es tan divertido. Tengo una canción en una película y he musicalizado otras cosas. Y también hacer una canción y nadie se acuerda de ella. Y está en una película. Y es una sensación padrísima. Lo que estés haciendo en este negocio del arte es lo que disfrutas mucho. Pues yo he disfrutado mucho esta charla, querido Yamín. Gracias, Gustavo. por estar aquí con nosotros. Ojalá entiendas pues esta conversación como un homenaje a tu carrera. ¿Cuántos años ya, 44, 44. desde haberme graduado, 44. Y repítele a eso al auditorio, desde que entraste a chambear, nunca has dejado de cobrar una semana. Jamás, nunca, benditos a Dios. Y David. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahorita, además de las clases, estoy con un proyecto dos proyectos, porque doy en convenciones y eso, Sí. doy el show con las voces y eso, pero hago show. Y ahorita estoy construyendo el show del año que entra, que no se lo pierdan porque viene con hologramas. O sea, voy te a tocar contratan el qué piano. empresas, viajas por la República y te pagan Exactamente, como sí. conferencias con tus voces. Sí, y aparte estoy haciendo un proyecto porque quiero hacer una cosa en un cortometraje. Tengo varios y ya quiero hacer uno completamente bien hecho el año que entra. Muy bien. Pues aprecio mucho que hayas aceptado esta convocatoria y gracias por estar con nosotros y te seguimos escuchando y viendo porque estas caricaturas, series, telenovelas, personajes las siguen transmitiendo en televisión, en cine. Gusto en saludarte. Sigo haciendo doblaje. Muchas gracias. Gusto en verte. Y gracias a usted por su sintonía. Yo lo invito de manera muy respetuosa a que nos siga en la próxima charla de la serie Personalidades, obviamente aquí en el canal del Congreso. Pásela bien. Adiós. Soy Gustavo Rentería. El canal del Congreso presentó